Bien, entonces, si ya nos vamos por la opción 2, pues ahora sí nos toca calcular esas reacciones y eso implica que debemos determinar la intensidad de esas cargas distribuidas, ya esas las teníamos acá arriba. Am, no, ¿qué pasa este computador hoy? Eh, Arriba tendríamos 3.44, eso sería esta carga distribuida, la intensidad sería 3.44 kilonewton sobre metro. Esta sería 4 kilonewton sobre metro. Esta es 1.44, pero kilonewton sobre metro. Y listo. Entonces, pues hagamos nomenclatura, que sería el punto A. Aquí en toda la mitad está el punto B, esta sería la articulación C y este es el D. Y lo que nos toca ahora es calcular esas fuerzas. Separo la estructura. Uy. Y aquí ya voy a estar trabajando esas cargas distribuidas como puntuales porque lo que estoy haciendo es equilibrio estático, ¿no? Entonces, 344 por 3, aquí da una puntual de 10.32 kilonewton. Aquí aparecería una reacción RD. Aquí aparecería una reacción que se llamaría eh, CY1, la voy a llamar. Aquí una CX1. Esas pasan acá en sentido opuesto, CX1 y CY1. Tenemos una puntual de 1 kilonewton y además 1.44 por 5 da 7.2. Esa sería otra puntual vertical que corresponde al peso propio de la columna, ¿no? 7.2 kilonewton. Y acá abajo tendríamos las reacciones. Esta sería AY. Voy a dibujar AX. Y aquí tendríamos MA. Pero la que nos hace falta es la carga distribuida, ¿cierto? Porque esa es una carga distribuida y pues debemos buscar la resultante. Entonces, ¿cómo hacemos para buscar esa resultante de esa carga distribuida? ¿Quién me ayuda con eso? Aquí voy a dibujar otra. Voy a decir que tenemos CX2 y CY2. Entonces aquí iría CY2 y CX2. ¿Cómo calculamos la resultante de esa carga distribuida? El área que está marcada esa curva. El área el área bajo la curva de esa función de carga. Le voy a preguntar de nuevo a Natalia, que ya se conectó de nuevo. Natalia, Natalia Ñáñez. No, se salió. Bien. Carlos Arturo, colabóreme usted. Y profe, pues sería la Eh, integral, ¿no? Sería la integral, ¿cierto? Entonces tenemos Sí. dos opciones. Ustedes buscan allá el área de esa región en las tablitas, o la otra opción sería que busquemos cuál es la función de carga, ¿sí? Entonces me tocaría buscar, si digo que ahora tengo los ejes locales, ¿sí?
que son diferentes a los globales, el local X va acá y Y va acá, de modo tal que la carga distribuida W va a ser normal al eje X, que es como hemos utilizado nosotros la convención. Entonces, ¿cuál sería la función de carga distribuida debido al viento? ¿Qué función de carga tendríamos en ese caso? Si me han dicho que es de tipo parabólica, La de Cuadrática. AX cuadrado más BX. ¿No? ax al cuadrado más bx, más c, ¿no? Le faltó. Sí, sí, señor, más. Apagué el micrófono preciso, profesor. Listo, tranquilo. Entonces, vamos a quedarnos acá solo con esta parte. Vamos a asumir que es de función tipo x al cuadrado, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es el coeficiente a? La función cumple porque en x igual a 0, la carga distribuida es 0, independientemente del coeficiente a. 4/25 4/25. A poner acá 4/25 de x al cuadrado. de x al cuadrado. Entonces, chequémosla. Cuando x es 0, la función pues, nos da un valor de 0, kilonewton metro. Y cuando x es 5, la intensidad es 4 kilonewton metro. Entonces, esa es la función de carga. Entonces, la resultante de esa función de carga estará por acá, la resultante. ¿Cómo la calculamos? Pues la integral de la función de carga entre 0 y 5. Entonces, eso da 4/25 por 1/3 por x al cubo evaluado entre 0 y 5. ¿Cuánto da ese resultado? Da 2, profe. ¿2 cerradito? 2 cerraditos, sí, señor. Listo. Y ahora lo que necesitamos es buscar el punto de ubicación, el equitrazo de esa fuerza resultante, el equitrazo de la resultante. Entonces déjenme le consulto, vamos a preguntarle a Lina. Lina, Sí, profe. Lina, ¿cómo haría usted para calcular ese equistrazo? El punto de ubicación de esa resultante. Por el centroide. Ujú. ¿Y cómo lo calcularíamos? Sí, ese equistrazo es el centroide, Ajá. pero la pregunta es cómo se calcula. Sería que integremos ¿Y qué integramos? la resultante. Integro la resultante. O sea, integro el 2, No, lo del valor de A, ¿no? integro El el valor valor, que tuvimos de A entre 0 y 5, ¿no? el valor de A, o sea, 4/25. Sí, 4/25. No. Danilo. Ojo que ya están próximos al examen, ¿no? Señor, Danilo, ¿qué haríamos ahí? em, no, profe, no. ¿No? Bueno, Profe, venga. no queríamos momento en sí sobre la función de carga. Exacto, correcto. Oiga, durante el examen yo voy a estar haciéndoles preguntas, ¿no?
porque el que sea Profe, virtual a mí la integral me da diferente. Me da 20 tercios. le da 20 tercios. Sí. Bueno, alguien que vaya, voy a borrarlo acá, pero alguien que vaya revisando. Yo voy a escribir aquí qué es lo que nos tocaría hacer. Sería hacer la integral desde 0 hasta 5 de wx por x por un dx. Sí, profe, 20 tercios. Me equivoqué ahí. Listo. Confirmamos. 20 tercios kilonewton. Y acá abajo también sería 20 tercios. Entonces, díganme ustedes cuánto es ese x trazo. Pero bien calculado. Profe, me da 3,75. 3,75. A mí también me da eso. Entonces, 3,75 metros. Esto está re lento. Listo, entonces ya tenemos ahora sí todas las cargas puntuales. Ya podemos entonces hacer equilibrio estático. Entonces, 3,75, porque primero, como muy bien nos dijo Nicole, hay que resolver las cargas externas, ¿no? O sea, el equilibrio externo hay que tenerlo claro antes de ponernos a calcular fuerzas internas, portantes, axiales, diagramas, etc. Entonces aquí, en este caso, pues usted dispone de 8 ecuaciones. Si quieren, podrían establecer un sistema de 8 por 8, ¿m? Y los escriben y etcétera. Pero yo voy a hacer algo. Yo, si uso las dos del nodo, las dos ecuaciones del nodo, ¿qué creen que puedo concluir cuando use las dos ecuaciones del nodo? ¿Cuál sería la conclusión? Ese Se X2 reduce un 6 por 6. Que, que iguales. CX2 y que CX1 deben ser iguales, solo que pues, en sentido contrario. Entonces, así como las dibujé, eh, los sentidos no están correctos, si una va hacia arriba, la otra va hacia abajo, entonces alguna debe corregirse. Bien, entonces ya sé eso. ¿Sí? Y como dijo Daniel, pues se reduce el problema a 6 incógnitas y se resuelve un poquito. ¿Por dónde creen que sería mejor arrancar para encontrar reacciones? ¿Será que arranco con la columna? Con la viga. Con la viga, ¿cierto? Entonces, si yo arranco con la viga eh, y hago sumatoria de fuerzas en X, encuentro que esto es 0. Y si hago sumatoria de fuerzas en Y, encuentro que RD es 5,16 kilonewton y que CY1 también es 5,16 kilonewton. ¿Sí? Y entonces, esta es 0 y esta es 0. Las voy a borrar porque en realidad no la vamos a necesitar. O sea, si x1 es 0, cx2 es igual, ya lo habíamos concluido, y por lo tanto acá, esta también sería 0. ¿Sí? Ahora, como cy1 es 5,16 hacia abajo, pues cy2 es 5,16 en el nodo hacia arriba, y en la columna sería 5,16 hacia abajo. ¿Sí? Eso es CY2, 5,16. Y entonces, pues, ahora, ¿cuántas incógnitas tengo en la columna? 3. 3. ¿Qué hacemos? 3. Sumatoria de fuerzas. Voy a hacer sumatoria de fuerzas en X y la igualo a 0. ¿Qué concluyen cuando escriba sumatoria de fuerzas en X igual a 0? Que es igual a la del viento. Que es igual a la resultante generada por el viento, ¿cierto? Entonces, esta de acá es 20 tercios kilonewton. Bien. Sumatoria de fuerzas en Y, que es otra facilita.
¿Qué concluimos cuando se escriba la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0? Que Y es el peso de la columna y sumado al 5.16 de arriba, ¿no? Sí, entonces, pero le Sería falta. 13, Sería 36. 5.16 más 7.2 más 1, 13.36. Muy bien. 13. Se traba ahí 13.36 kilonewton. Y MA, ¿quién es la única carga que está generando momento? La del viento. La del Muy bien. viento, ¿cierto? Como es una carga lateral, ahí sí necesitamos una reacción de esas que resista momento en la base. Y entonces el momento es 20 tercios por 375, eso da 25, chévere cuando se quedan esos números cerraditos. Y la dirección que asumí ya es correcta, entonces tenemos 25 kilonewton metro. ¿Sí? Entonces ya hemos garantizado el equilibrio estático externo de cada uno de los elementos. Y recuerden que tener estas reacciones en los extremos de los elementos es muy importante porque estas al final son las que me van a decir si los diagramas cierran o no. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan presente. Y ahora, pues vamos a calcular así las fuerzas internas. Voy a hacerlo solo para la columna. Les quedaría a ustedes de tarea hacerlo para la viga. ¿Sí? Entonces voy aquí a usar la regla porque estas columnas de hoy están torcidas. Bien, entonces voy a asumir que aquí todo esto es la columna. Hasta ahí. Entonces voy a ir dibujando aquí unas líneas de referencia para los diagramas que se van a venir ahorita. Habrá una línea de referencia en la mitad. Y tendremos una línea de referencia acá al final. ¿Qué cargas externas tenemos en la columna? Entonces tenemos las reacciones que ya las calculamos, 113 aquí hacia arriba, ponerlas en color rojo. 113 no, 11.36. Otra vez se trabó muy preciso. 13, profe, 13.36. 13.36, eso. 13.36 kilonewton. Tenemos acá 20 tercios. Tenemos el momento que calculamos que es 25. ¿Sí? Aquí en toda la mitad tenemos una carguita de 1 kilonewton puntual. Arriba tenemos una de 5.16, otra puntual de 5.16. A ver, 5.16 kilonewton. ¿Y listo? ¿O hay más? ¿O no? ¿Hay más cargas externas? La del viento. Le falta La, la la del viento, ¿dibujo la resultante o qué? la distribuida, porque eso va a aumentar Distribuida porque va a afectar el momento. gradualmente el diagrama. Exacto. Entonces, toca la distribuida porque es la carga real, ¿no? Lo otro que hacemos con la resultante, solo para reacciones, para sumatoria, para equilibrios, etcétera, pero bueno. Entonces aquí esta es 4 kilonewton sobre metro y pues ya tenemos
una función de carga distribuida W de X. Y recuerden que los ejes ahora locales, ¿sí?, son la X va a lo largo del eje del elemento. Generalmente el sistema de referencia lo dejamos como que X esté a lo largo del eje del elemento y Y transversal. Pero también nos hace falta otra carga distribuida que es el peso propio, ¿sí? Peso propio distribuido. Y ese peso propio era de 1.44 kilonewton sobre metro. Listo. Entonces yo quiero preguntarles a ustedes cuántos tramos nos salen para ya sea incluso por cortes o por método de integración, cuántos tramos vamos a tener. Dos. Dos tramos, ¿no? Dos tramos, ¿sí? Estará el tramo AB y luego el tramo BC. Bien, entonces arranquemos acá. Voy a arrancar con el tramo AB. Para el tramo AB, las X se van a ir moviendo entre 0 y 2.5 metros, ¿vale? Y recuerden que para el caso del cortante y del momento flector, pues iniciamos con la función de carga, que ya dijimos que esa era... No me va a ayudar este computador. Esa función de carga era 4/25 de x al cuadrado, 4/25 por x al cuadrado. ¿Cómo queda la función de cortante? Karen Lisset. Profe, sería la integral de los 4/25 de x a la 2. O sea, sería 4/75 de x al cubo. Sí, ¿Y la ya? integral. La integral de eso. Sí, por Y eso. un menos, ¿no? Con el Entonces, menos. sí, sería menos 4/75 de x al cubo. ¿Y a eso no le hace falta algo? La constante. Una C. constante. La constante de integración. Entonces ahí aparecería más una C. ¿Cuál sería esa constante de integración? Ya en esta etapa ya yo puedo escribir la C, pero quiero que me digan cuál creen que sería la constante de integración. ¿Dónde la buscamos? Reemplazando En la el punto frontera. B. En el punto B, ¿qué conoce en el punto B? ¿Conoce las fuerzas, conoce el cortante en el punto B? Punto A, que En el sería punto X0. A. En el punto A, que sería en X0, ¿sí? Que conocen el cortante en el punto A. Yo sé que el cortante arranca en 0. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué le pasa al cortante? En A, ¿Te Se sube? sube. sube. Entonces el cortante sube 20 tercios. ¿Quién lo subió? Pues la La fuerza, reacción. la reacción puntual, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale la constante de integración C para esa fuerza cortante? 20 tercios. 20 tercios. ¿Sí? Tendríamos ahí 20 tercios kilonewton. Y ahora la función de momento sería la integral del cortante, ahí no le tenemos que dar un menos. Ah, bueno, y ojo que la función quedó 4/25 aquí al cuadrado positivo porque va aquí hacia abajo es dirección y negativo, ¿no? Entonces, por eso nos quedó positivo. Entonces, ahora nos quedaría 4/300, que eso es un 75,
menos un 75avo de x a la 4 más 20 tercios x. Y ahora viene otra constante de integración. ¿Sí? Entonces ahí ya me tocaría buscar a ver cómo queda el diagrama de momento. ¿Y quién me ayuda con esa constante de integración? ¿Cuánto vale esa constante de integración? 25. 25. ¿Positivo o negativo? Ojo que si ustedes eligen mal el signo, los diagramas nunca le van a cerrar. O sea, digamos, creo que fue, me parece que fue Juan, por la voz, no sé. Sí, sí, No, señor. sí. Y Juan me Positivo. dijo 25 positivo. ¿Sí? O sea, que sube, el diagrama de momento sube. ¿Qué Sí, opina? porque el otro momento es también positivo, ¿no? ¿Cuál otro momento? O sea, el momento que sube, Miren que el momento es este de 25, ¿no? Profe, pues por el diagrama de cortante, es el que da la tangente, ¿no? Positivo. No, no es por el diagrama de cortante. o sea, el ¿Cómo momento que sube baja? el diagrama va en sentido positivo. Este momento hace que el diagrama baje a menos 25. Y ahí yo les pido el favor que repasen muy bien esto, ¿sí? Porque incluso para el método de cortes o para el método de integración es posible que tengan el mismo error conceptual, ¿sí? Y lo vimos en la clase pasada, lo vimos también en el método de cortes. Este momento que está acá, de 25, me perdió el cursor, este momento de 25, ¿sí? Es un momento que es positivo externamente, pero al ser positivo externamente, ya lo vimos en las clases pasadas, hace que el diagrama de momento baje, ¿sí? Entonces, tienen que tener mucho cuidado con eso porque si no lo hacen bien, desafortunadamente sus diagramas no van a cerrar, ¿sí? Entonces, por favor, mucho cuidado. Entonces ahí tendríamos un menos 25. Esto está muy lento, kilonewton metro. Y ahora viene una que es totalmente nueva y es qué hacemos con la función de carga axial, ¿sí? Entonces lo voy a mostrar aquí rápidamente. Vamos a buscar la diapositiva. Pero no es tan nueva porque yo les pedí el favor a ustedes que averiguaran y que leyeran esta parte, ¿no? Entonces, quienes hicieron la tarea, no les va a parecer nada nuevo, ¿sí? Entonces, para la función de carga axial, yo necesito dibujar o conocer la función de carga axial, ¿sí? Que en este caso, la función de carga axial la vamos a asumir, la función como tal debe darles un valor positivo cuando la función va en dirección o la carga va en dirección del eje X positivo, ¿sí? Es como nuestra convención de signos. Cuando la carga axial va en dirección del eje X positivo, pues la función que usted tenga, pues un X cuadrado, una constante, se toma como positivo, ¿sí? Y cuando se hace el equilibrio para el elemento diferencial, pues nos queda que la derivada de la función de axial es igual a menos la función de carga. Y se parece a la del cortante, si ustedes lo notan, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para encontrar la función de carga axial? Pues la función de carga axial es menos la integral, perdón, la función de fuerza axial interna, el axial interno, es igual a menos la integral de la función de carga axial externa más una constante, ¿sí? Entonces, llevémonos eso a el problema que estamos resolviendo ahorita. ¿Cuál es la función de fuerza o de carga axial externa? ¿Cuál es esa función que le están aplicando externamente al elemento a lo largo del eje X? ¿Cuál es la función de carga?
¿Cuánto vale esa función de carga? El 1.44 kilómetros metro. 1.44. ¿Positivo o negativo? Menos, muy bien. Menos porque va en sentido contrario al eje X, ¿sí? Entonces, menos 1.44. No. Menos 1.44 kilonewton metro. Esa es la carga distribuida externa, es como el paralelo al W. Pero a mí no me interesa la carga distribuida interna, sino que me interesa el axial, ¿sí? El axial. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Cómo encontramos el axial? El axial sería menos la integral de la función de carga distribuida. Entonces, en este caso, menos por menos da más y me quedaría 1.44x, ¿sí? Pero ¿quién va a aparecer? La Aparece constante. la constante, ¿sí? Entonces nos toca tener cuidado acá otra vez con las constantes. Y si la escribo porque las otras ya las habíamos visto. Pues, ¿cuál creen ustedes que es la fuerza externa que ahora me va a hacer un cambio en el axial? ¿Será que es 20 tercios, 25 o 13.36? 13.36. 13.36. Entonces, ahora nos toca buscar en el elementico diferencial qué es lo que hacen las cargas axiales puntuales. Ya sabemos cómo trabajar las distribuidas, pero las puntuales, ¿qué hacen? Pues yo no voy a explicar aquí en detalle tanto esto porque esto fue tarea, ustedes lo revisaron, pero si yo tengo una axial puntual que va en dirección del eje X positivo y esta es P sub 0, pues ese puntual genera un bajón de misma magnitud a P sub 0 en el diagrama de axial. Ojo que es en el diagrama de axial. Entonces, cuando el axial puntual, ¿sí? Puntual, va en dirección del eje X positivo, se genera un bajón, ¿sí? Un bajón puntual. Me voy a ir un poquito hacia arriba para recordarles lo que habíamos hecho con el momento. Ahí está, miren, un momento en el sentido Z positivo externo genera un bajón en el momento, en el diagrama de momento. Eso ya lo habíamos visto. Tienen que repasarlo. Sí. Y eso aplica tanto para cortes como para integración. Entonces, aquí dibujaría ahora el diagrama de axial. ¿Y qué le hace ese 13.36 según lo que acabamos de ver ahorita? Lo baja. Lo baja, ¿sí? Baja acá, el axial lo baja a 13.36 negativo. Y entonces, ¿cuál sería la constante S3? Cuando el axial vale 0, ¿cuánto vale el axial? Menos 13.36. Menos 13.36. Entonces voy a borrar de una este más y ahí ya nos queda la función de carga axial. Menos 13.36. Listo. Entonces ya conozco los valores, vamos a quedar mucho tiempo, al inicio. Entonces ahora les voy a pedir el favor que calculemos los valores de momento, cortante y axial al final de cada tramo. O sea, cuando X vale 2.5. Vamos con el cortante. A mí el cortante me da 35 sextos. No sé si a ustedes les da igual. Sí, profe, igual. O sea, 5.83. Entonces, aquí un cortante subió, va una carga en este sentido, pues el cortante sigue siendo positivo, pero ahora va bajando, ¿no? ¿Quién lo fue bajando? La carga distribuida. La ¿Cuánto carga queda? distribuida. Muy bien. 5 puntos, ¿cuánto era que da? Ahora lo borré. 35 sextos. Positivo. ¿Sí? 35 sextos. El momento, sí, es un poquito más largo.
Da un número raro, me da menos 8.854. Sí, profe, da eso. ¿Sí? Menos 8.854. Voy a ponerlo por acá. Menos, computador hoy se... Menos 8.854. Listo. Y el axial me da menos 9.76. Listo. Entonces, no voy a dibujar las curvitas, se las voy a dejar de tarea. Ustedes me dicen si va bajando, pendiente negativa, positiva, creciente, decreciente. La del axial, sí se las puedo dibujar, es una línea recta. La ecuación me lo está diciendo. Bueno, es una línea recta, el axial es negativo, eso indica que todo está en compresión. Pero ahora vamos a iniciar el segundo tramo. Y para iniciar el segundo tramo, recuerden que antes de iniciar un tramo, yo debo revisar si hay cargas externas que hacen que los diagramas suben o bajan, ¿sí? Suban o bajan. Entonces, hay una cortante, hay una carga externa que me cambie el diagrama de cortante en el punto B, que lo sube o lo baja. No. Externa, no, no, señor. No, No, entonces señor. ese sería el valor inicial para el segundo tramo, ¿cierto? ¿Hay un momento que haga que el diagrama suba o baje? No. No, No, solamente en axial, la puntual. Solamente en la axial. ¿Qué le hace esta carga de 1 kilonewton al axial? la Lo sube. Lo sube, exacto. Porque si esta que iba en dirección X lo bajaba, pues esta que va en dirección menos X lo sube. Entonces aquí vamos a tener un brinquito de 1 kilonewton. De 1 kilonewton. Y entonces, muy bien, sí. Y que tendríamos menos 8.76. ¿Vale? Esa es la ¿qué? Esos serían los valores iniciales para ese tramo. Ahora vamos al segundo tramo. ¿Sí? El segundo tramo es el tramo, y este sí nos toca hacerlo rapidito, tramo BC. Pero aquí tenemos una decisión importante. Ya yo les he explicado a ustedes que usted puede dejar el sistema de referencia fijo o lo puede ir moviendo. ¿Sí? Si yo lo muevo, o sea, si el 0 ahora es en B, ¿qué cambiaría? La ecuación de carga. Cambiaría la ecuación de cargas, al menos una de las dos, ¿no? ¿Cuál de las dos? ¿La axial o la ortogonal? ¿La W o la N minúscula? La W. La W, sí, la La W. W. Cambia la W, ¿sí? La otra, la axial no cambia porque es constante, entonces usted lo puede dejar desde abajo, desde arriba y eso no cambia. Entonces, para facilitar un poco las cosas, yo en este ejemplo voy a usar el sistema de referencia, lo voy a dejar fijo, o sea, eso también se puede hacer con integración. Entonces, si lo dejo fijo en la parte de abajo, la X se estaría moviendo entre ¿qué y qué? En este tramo. Entre 2.5 y 5. Entre 2.5, ¿sí? Y 5. Entonces, anoten ahí tarea, hacer este ejercicio, pero moviendo el sistema de referencia. O sea, las X irían de nuevo entre 0 y 2.5. ¿Sí? Bien, función de carga distribuida, esa no va a cambiar. Ay, Dios mío, computador. Hoy se vistió de gala. Sería 4 sobre 25 X al cuadrado. El cortante, ¿sí? De hecho, la función de cortante sería menos 4,75 avos de X al cubo
y aparecería una constante de integración. ¿Quién me dice cuánto valdría esa constante de integración o cómo la calcularía? Voy a llamarla acá una constante de integración C4. ¿Cómo haría para calcular? Solamente cómo lo haría para calcular esa constante de integración. Profe, pues yo lo haría en el punto seno. Entonces, pues reemplazo menos 4 sobre 75, x valdría 5, y pues entonces eso lo igualo a 4. Con eso la constante pues daría, ya la estoy calculando. ¿Y por qué la igualó a 4? ¿De dónde salió Ahí el no lo puedo 4? asumir porque Debería es darse 0 distribuida. porque la 4 lo bajan. 4. ¿Cuál es el 4? No, pero ahí no se puede. O sea, no podemos hacer porque al ser una distribuida, pues no nos sube o nos baja el diagrama. Excelente, Nicole. Eso es una carga distribuida. Lo habíamos visto en la clase pasada, que no cometan ese error. Las cargas distribuidas no generan incrementos puntuales o decrementos del diagrama de cortante, entonces no la puedo usar. Evaluarlo en C sería incorrecto e igualarlo a 4. Se podría igualarlo a otro valor, pero no debe ser 4. ¿Alguna otra Pues opción? en B, reemplazando la X por 2.5 me tiene que dar 35 sextos. Exacto. ¿Sí? Entonces, en B, ¿cierto? Lo igualo, reemplazo la X por 2.5 y lo igualo a 35 sextos. Háganlo rapidito y díganme cuánto le da esa constante de integración. Rapidito, rapidito. Hagámoslo aquí rapidito. 2.5 al cubo. Voy a hacerlo aquí. Listo, ya lo calculé. Pero quiero que ustedes me digan cuánto les da calculándolo y les explico por qué lo hice rápido. Les metí unos datos a la calculadora y ya. Ni mire el resultado de la calculadora. ¿Cuánto les da esa constante C4? Así como nos dijo Daniel. No lo escribo porque mi computador está muy lento. ¿Sí? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es reemplazan la X por 2.5 porque estamos acá, lo igualan a 35 sextos y despejan. C4. ¿Cuánto da C4? 36.43. 36.43. No se No podría sería la también, misma 20 35. tercios. ¿Cuánto? No sería el mismo valor. No sé a qué se refiere, Daniel. O sea, el Con 20 tercios. 20 tercios. Les da 20 tercios, ¿no? ¿Sí les dio o no? Sí, sí, 20 tercios. Sí, da 20 tercios. Ahora, ¿por qué es lo mismo? Porque sí, eso lo tienen que hacer bien, ¿no? Pero eso es lo que les debe dar cuando lo hagan y lo hagan bien. Porque es que la función de carga no está cambiando en toda la longitud y como no había ninguna carga puntual en esta dirección, voy a borrar esta, pues en realidad para las cargas ortogonales al eje del elemento existía un solo tramo. ¿Sí? En lugar de A, B y C, eso yo lo pude ver como una viga de un solo tramo, el tramo AC. ¿Por qué? Porque, miren, había una carga ortogonal o un momento puntual que me generara que para las cargas ortogonales necesitara dos tramos. No había ninguna, o sea, estaba solo la carga distribuida y nada, y la carga distribuida no cambió. Entonces, conclusión, cuando pase eso, para las cargas ortogonales, para esta W, para las cargas que vayan en dirección Y, no hay ningún momento, pues había un solo tramo, ¿sí? Entonces, yo puedo utilizar la función de arriba, me va a quedar igualita, no va a cambiar. ¿Cómo queda la función de momento? Pues igualita a la de arriba. La función de momento me queda menos un, voy a simplificar acá, sería igual a la función de momento del tramo AB. ¿Sí? Sería igual a la función del momento del tramo AB. ¿Por qué? Insisto, porque es que ortogonalmente, o sea, las cargas que van en dirección Y, no teníamos ni cargas puntuales, solo en el inicio.
y pues ya lo tuve en cuenta con la constante integración al inicio. Pero internamente, entre justico después de A y antecito de C, no había ninguna carga que me obligara a generar dos tramos, o tres o cuatro, no, un solo tramo. ¿Sí es claro eso, muchachos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Será que puedo decir lo mismo para el axial? No, porque ahí se había una puntual. Exacto. Ahora, listo. Como las funciones no cambiaron, díganme ustedes cuánto les da el cortante en x igual a 5 y cuánto da el momento en x igual a 5. A mí el cortante me dio 0. Porque pues tiene que finalizar en cero. Tiene que caer a 0 porque aquí no había ninguna carga ortogonal, de nuevo, que lo subiera o lo bajara, lo llevara a 0. Y como muy bien dijo Nicola ahorita, no podemos decirle al 4 kilonewton sobre metro que nos haga el cierre. Entonces ya el cortante cerró. Momento, diagrama de momento. ¿Cuánto da el momento allá en x igual a 5? En el punto C. ¿Cero? ¿Le dio 0 o me dice, no, 0? Sí, profe, da 0. 0. ¿Por qué nos da 0? Ah, bueno, porque es que recuerden, es una articulación, no es capaz de transmitir momento. Entonces, grave que yo le dijera a la articulación, usted tiene que resistir cierto momento. Entonces, ya no cerró el diagrama, ¿sí? Ese sí no cerró, ¿el diagrama de qué? De momento. Y entonces hagamos rápidamente aquí el de axial. En el de axial sí usted tiene dos tramos, puede dejar el sistema de referencia fijo o variable. Aquí ya dijimos que lo íbamos a dejar fijo. Entonces, pues la función de axial es 1.44, ¿sí? Constante. La función de carga axial externo. Entonces, el interno sería perdón, es menos 1.44 porque va en dirección contraria. Entonces, integro menos la función de carga axial distribuida. Entonces, me quedaría igual al de arriba, me quedaría 1.44x, ¿cierto? Más una constante de integración. ¿Cómo encuentro esa constante de integración? Entonces digo, bueno, el axial, cuando x vale... El axial, cuando x vale 2.5, ¿cuánto sabemos que ya vale ese axial cuando x vale 2.5? Menos 8.76. Menos 8.76, y eso lo igualo a 1.44 por x, pero en este caso x es 2.5, más la constante de integración. Conclusión, la constante es menos 8.76 menos 1.44 por 2.5, eso Menos da 12.36. menos 12.36. ¿Sí? Ojo que dejé el sistema de referencia fijo allá en la base. Entonces probemos. En x igual a 2.5, ¿cuánto da el axial? Menos 8.76. Eso ya se satisface porque hice que la condición lo llevara a cumplir con ese requisito. Ahora, ¿cuánto vale el axial en x igual a 5? Entonces sería 1.44 por 5 menos 12.36 me dio menos 5.16. Todavía quedó negativo. Se trabó mi computador nuevamente. Me dio menos 5.16 y es una línea recta también que fue creciendo con la misma pendiente. Uy, pero en este caso no me cerró. Porque hay una fuerza, Arriba de una fuerza que la va contra distribuida en la que la sube. la fuerza con toda la arriba, la CX2. La CY, ¿sí? La fuerza CY de 5.16 que va hacia abajo, ¿cierto? Recuerden que cuando la carga puntual va hacia abajo, ¿sí?
en Lo sube. dirección, pues lo sube. Entonces ahora sí, chip, y cerró. Y ahí cerraron nuestros diagramas, los 3 diagramas. Les queda a ustedes de tarea que me digan cómo son estas curvas, si son unas hipérbolas, si son unas parábolas, y esta cosa tan fea que yo estoy dibujando acá, ¿sí? Apliquen lo que hemos visto previamente, el método gráfico, el concepto de derivada, ¿sí? Quiero que hagan esas curvas y las completen y apliquen eso. Yo no sé si hay una pregunta. Ahí concluimos esto. Esos serían los diagramas para la columna. Habría también que hacer los diagramas para la viga, pero esos son mucho más sencillos porque es una viga simplemente apoyada. Ya conocemos las reacciones, ya conocemos la carga distribuida, de hecho esa ya la hicimos, ¿sí? Pero les queda a ustedes de tarea para que la repasen, ¿vale? Y lo bueno es que no tiene carga axial, esa viga. No sé si hay una pregunta, alguna pregunta. Profe, pues no es de esto, es del parcial del sábado. No, O no, sea, de esto, para saber si ya tengo la grabación. ¿No? Listo, entonces,